Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Nadie recordaba con exactitud cuando la tierra enmudeció. Un momento estábamos gritando, protestando, suplicando misericordia a las estrellas y, al siguiente, las transmisiones se detuvieron. Los imperios alienígenas lo ignoraron, lo trataron como una molestia menor, una chispa extinguida en el vacío. Después de todo, la Tierra era un mundo atrasado, primitivo, apenas digno de ser catalogado. No éramos una amenaza, pero ni siquiera resultábamos interesantes en los grandes consejos de las estrellas. Nos descartaron como un fracaso de la selección natural. No comprendieron que el silencio no era rendición. El silencio era estrategia. Todo comenzó décadas atrás, cuando las primeras naves del sindicato Andari rompieron en la atmósfera terrestre. Esperaban encontrar un pueblo demasiado débil para resistir. Nos golpearon con fuerza, redujeron las ciudades a polvo, esclavizaron a millones y despojaron nuestros océanos de minerales preciosos. Los sobrevivientes fueron acorralados en campos de trabajo o dejados a morir entre las ruinas. Los alienígenas creyeron que esa era toda la historia. Pero los humanos tenemos un defecto peculiar, no nos rompemos fácilmente. Ocultos en lo profundo, bajo montañas, en el lecho marino, en túneles de metro derrumbados y búnkeres olvidados, la humanidad se reconstruyó. Recuperamos tecnología de los restos que los Andari habían dejado atrás, desmontamos sus máquinas, desciframos su lenguaje, comprendimos sus armas y copiamos lo que pudimos. Innovamos donde no alcanzábamos y, en silencio, lo hilvanamos todo en algo nuevo, algo aterrador. La galaxia siguió adelante, olvidándonos. La flota Andari pasó a objetivos más grandes, mundos más ricos, solo dejaron una fuerza esquelética en órbita, una guarnición simbólica, más destinada a cumplir con formalidades políticas que a otra cosa. Su arrogancia nos aisló, nos dio tiempo, nos dio propósito. Cuando el primero de los acorazados emergió de las capas de hielo de Groenlandia, no envió advertencias, no hubo transmisiones orgullosas ni una declaración de independencia. Surgió del hielo como un leviatán oscuro y silencioso, con placas de aleación alienígena unidas por pura terquedad humana. La guarnición ni siquiera lo notó hasta que fue demasiado tarde. Cuando las armas del acorazado despertaron, entonaron una canción que las estrellas no habían escuchado en milenios, rabia pura sin filtros. Las estaciones orbitales se desintegraron bajo lluvias devastadoras de proyectiles cinéticos y lanzas de plasma. El elegante diseño Andari se arrugó como hojalata ante la furia del acorazado, sus llamados de auxilio fueron interceptados, bloqueados, silenciados con la misma facilidad. La Tierra ya no solo estaba sobreviviendo, ahora cazábamos. Recuerdo estar de pie sobre el concreto agrietado de Nueva Boston, mirando cómo los escombros ardientes llovían desde el cielo. La gente aplaudía, los puños en alto, las lágrimas dejando surcos entre la mugre en sus rostros. No era solo venganza, era algo más profundo, un estallido primitivo de esperanza, algo que no nos habíamos atrevido a sentir en generaciones. El primer acorazado fue llamado Venganza, un nombre elegido no por algún comandante o general, ya no teníamos de esos, sino por un mecánico, el mismo que había soldado la última pieza de su casco. Un nombre susurrado en los búnkeres, pintado en letras rojas de sangre a lo largo de sus flancos blindados. Y no nos detuvimos con uno solo. En cuestión de semanas, dos más se alzaron desde las selvas del Amazonas, ensamblados por tribus que alguna vez se creyeron perdidas para el mundo. Otro más se abrió paso entre las ruinas derrumbadas de la vieja Shanghái. Los acorazados no eran limpios, ni pulidos, ni bonitos. Eran brutales, eran monstruosos, y eran nuestros. Cuando los Andari se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, entraron en pánico. Enviaron una señal de socorro al resto de la galaxia, suplicaron refuerzos. Pero para cuando las flotas de respuesta se reunieron, la Tierra ya estaba erizada de acero y furia. La galaxia pensaba que la Tierra estaba indefensa, se equivocaban. Habíamos guardado silencio porque estábamos preparándonos para gritar. El mensaje de que la Tierra se había levantado se esparció por las estrellas como fuego desatado. Al principio, nadie lo creyó. ¿Cómo podía un mundo roto, conquistado, una especie primitiva, contraatacar?
El Consejo de los Nueve, los autoproclamados árbitros del orden galáctico, desestimó los primeros reportes como simples insurgencias aisladas. Algunos gobernadores locales incluso se rieron del asunto, nos llamaron una molestia menor, una infestación salvaje. Pero no reían cuando Venganza y sus hermanas, Desafío, Ira y Cenizas, atravesaron la flota principal Andari como un puño a través de cristal. Vinieron esperando una operación de limpieza, formaciones perfectamente coordinadas de elegantes cruceros, portanaves del tamaño de ciudades, e incluso algunos de sus propios acorazados, auténticos titanes construidos con siglos de ingeniería alienígena. Pensaban que los números y la tecnología les darían la victoria, pero los humanos no peleamos limpio. Luchamos como animales, como bestias que no tienen nada que perder. La batalla por la tierra no fue una gran danza de estrategia y honor, como los Andari estaban acostumbrados. Fue brutal, fue caótica. Desatamos todo lo que teníamos, misiles alienígenas hackeados, cañones de riel magnéticos disparando trozos de chatarra urbana, torpedos de plasma improvisados tan inestables que a veces explotaban antes de salir del compartimento de lanzamiento. No importaba, los acorazados estaban diseñados para resistir castigos que ningún ingeniero sensato esperaría que algo pudiera soportar. Desafío recibió una descarga completa en su proa y siguió avanzando, sus motores sangrando plasma, sus cañones aún escupiendo muerte. Ira perdió la mitad de su blindaje en los primeros compases del combate, pero usó su reactor expuesto como un ariete, embistiendo contra una nave de mando Andari y partiéndola en dos. Y desde el suelo, desde las ciudades hechas trizas y las fortalezas ocultas en las profundidades, lanzamos oleada tras oleada de ataques. Antiguos misiles intercontinentales reacondicionados con tecnología alienígena, cazas híbridos ensamblados a partir de reliquias F-22 y sistemas antigravedad robados. Incluso tropas de salto orbital en trajes rudimentarios, remendados con desesperación y genialidad. No pedimos rendición, no dimos advertencias. Los Andari gritaron por retirada, pero eso no fue una batalla, fue una ejecución. Y cuando todo terminó, cuando el último portanaves Andari se desintegró en la atmósfera terrestre, lloviendo restos incandescentes sobre el Pacífico, los sobrevivientes de la humanidad permanecimos de pie entre las ruinas, magullados, ensangrentados, pero victoriosos. Habíamos dejado nuestro mensaje claro, la Tierra no era un mundo esclavo, no era una colonia olvidada, no era una nota al pie de página. Éramos la tormenta. Pero sabíamos que la galaxia no se quedaría de brazos cruzados. El Consejo de los Nueve no iba a fingir que esto no había ocurrido. La Tierra era ahora una mancha en su perfecto y diminuto imperio, una bofetada a su autoridad. Y lo peor de todo, si nosotros habíamos podido levantarnos, otros podrían intentarlo también. Habíamos dado a la galaxia una idea que jamás podría destruir. Así que no esperamos a que vinieran por nosotros. Mientras ellos debatían, planeaban y enviaban exploradores para sondear los límites de nuestro sistema, la humanidad ya estaba construyendo más naves, más rápidas, más letales, más temerarias que cualquier cosa que el Consejo hubiese visto. Desmantelamos cada resto Andari hasta sus huesos, saqueamos sus bases de datos, invirtiendo sus secretos, reprogramando su tecnología en armas brutales que apenas podían reconocer. Nuevos acorazados se alzaron, no los monstruos improvisados y desesperados que habíamos ensamblado al principio, sino verdaderas pesadillas, esbeltos, letales, diseñados por ingenieros humanos que ahora entendían mejor que los propios alienígenas cómo romper su tecnología. Les dimos nombres que resonaban por las estrellas: Furia, Revenant, Olvido. Y detrás de cada nave, cada misil, cada hoja de acero, había una voz que susurraba el mismo mensaje: recordamos. Recordamos cada atrocidad, cada ciudad reducida a cenizas, cada niño arrastrado en cadenas, cada grito ignorado por una galaxia que decidió que la Tierra no valía la pena ser salvada. Recordábamos, y estábamos viniendo por ellos. Los acorazados ya no eran solo defensa, eran nuestra respuesta, eran nuestra venganza. La primera señal real de miedo del Consejo llegó cuando el mundo colonial de Tribar cayó. Tribar no era cualquier planeta, era una joya del sindicato Andari, una metrópolis reluciente entre campos infinitos de cultivos diseñados, océanos tan cristalinos que se podían ver los arrecifes desde la órbita. Nunca había conocido la guerra, ni siquiera había experimentado violencia. Era un premio,
un símbolo de la dominación y la civilidad del Consejo, un mundo perfecto forjado por manos iluminadas. Lo destruimos en una sola noche. La flota que descendió sobre Tribar no era grande, apenas una docena de acorazados, escoltados por un enjambre improvisado de corbetas y fragatas andar y reconvertidas, ahora tripuladas por humanos furiosos. No llevamos diplomáticos, no llevamos ultimátums. Llevamos fuego. La primera advertencia que los tribarenses recibieron fue cuando Olvido partió en dos su anillo de defensa orbital con una sola descarga. Fragmentos masivos de metal retorcido llovieron desde el cielo, incendiando los campos, hirviendo los océanos en ciertos puntos. Su gobernador intentó abrir negociaciones, ofreció tributo, ofreció rendición. Lo ignoramos. Nuestras fuerzas terrestres descendieron como un martillazo. Naves de desembarco que parecían meteoros ardientes perforaron las ciudades relucientes, liberando soldados en exotrajes blindados, remendados con tecnología terrana de décadas de antigüedad y escudos alienígenas robados. No nos molestamos en ocupar territorios, no estábamos allí para conquistar. Estábamos allí para enviar un mensaje. Las fábricas fueron destruidas, los puertos estelares convertidos en cráteres humeantes. Sus reservas de alimentos, el orgullo de su terraformación, fueron quemadas con fuego químico. Las torres de transmisión fueron hackeadas para repetir un único mensaje una y otra vez, en todos los idiomas del Consejo: la Tierra recuerda. Los civiles fueron perdonados en su mayoría, no éramos monstruos. Pero cualquiera que llevara el uniforme del sindicato, cualquiera que empuñara un arma contra nosotros, cualquiera que osara llamar a la humanidad alimañas, no recibió ni una pizca de misericordia. Cuando nos retiramos, Tribar era una cicatriz ennegrecida y ardiente, visible desde la órbita. La galaxia lo notó de repente. La Tierra ya no era solo una rebelión menor, éramos una peste, un fantasma, una pesadilla susurrada en los pasillos del Consejo y en los informes militares. El reclutamiento en los mundos del borde exterior se desplomó. Los esclavos en las colonias mineras comenzaron a amotinarse, gritando cantos de guerra humanos en lenguas que el Consejo creía extintas. Las rutas comerciales se desviaron, huyendo de sectores enteros donde los acorazados humanos habían sido vistos por última vez. El Consejo intentó contraatacar, como siempre hacen. Despacharon la 12ª Fuerza Expedicionaria, una armada lo suficientemente grande como para aplastar la mayoría de los sistemas sin esfuerzo. Veteranos curtidos en guerra, almirantes endurecidos por el combate, naves capaces de arrasar continentes. No los enfrentamos de frente. Los llevamos al interior de la nebulosa hélice, donde las tormentas magnéticas inutilizan los sensores y las armas. Los hostigamos, los acosamos, despedazamos sus líneas de suministro, los arrastramos cada vez más profundo en el caos. Cuando la flota principal quedó ciega e indefensa, venganza y cenizas atacaron como lobos desgarrando a un toro herido. En 3 días, la 12ª Fuerza Expedicionaria dejó de existir. Su buque insignia, la Gloria de Tyrix, fue hallado a la deriva, sus motores destripados, su puente repleto de cadáveres, asesinados por equipos de abordaje que dejaron solo una cosa atrás: una bandera, la bandera de la Tierra, cosida a mano, ondeando en el aire viciado y reciclado del puente de mando. La fachada del Consejo se agrietó. Entonces dejaron de llamarnos rebelión, empezaron a llamarnos algo peor: una plaga sobre el orden galáctico, una especie sin control, los humanos, los monstruos que queman mundos. Bien, queríamos que tuvieran miedo, porque el miedo, habíamos aprendido, era el único lenguaje que entendían. Y ahora éramos fluidos en él. El Consejo de los 9 había construido su imperio sobre el miedo, sobre la creencia de que el orden podía mantenerse con suficiente fuerza, con suficientes ejemplos de lo que le sucedía a quienes se atrevían a desafiarlos. Su historia estaba escrita en sangre, en los huesos triturados de aquellos que alguna vez intentaron alzarse. Habían visto rebeliones antes, pequeñas, desesperadas, chispas que morían en una generación. Nunca se habían enfrentado a algo como nosotros. Para cuando la noticia de la caída de Tribar llegó a los mundos centrales del Consejo, el pánico ya se había instalado. Los gremios mercantes exigieron escoltas militares adicionales al triple del costo. Las colonias fronterizas susurraban sobre secesión. Revuelta tras revuelta de esclavos estallaba como fuego desatado por todo el borde Gent. Incluso algunas flotas del Consejo se amotinaron,
sus tripulaciones negándose a pelear en una guerra que sabían perdida. Los líderes del consejo, aristócratas hinchados y aterrados, se acurrucaban en sus palacios fortificados, enviando llamados cada vez más desesperados por ayuda. No por unidad, no por algo que pudiera detener la marea humana. Nadie respondió, porque en el fondo, todos sabían que no había forma de salvarlos. No éramos diplomáticos, no éramos liberadores, no éramos conquistadores en busca de tronos o tributos. Éramos la consecuencia de siglos de crueldad finalmente desatada. Y aún así, a pesar de las victorias, a pesar del colapso de su gran imperio, sabíamos que no era suficiente. Todavía no. Porque en el corazón del Consejo de los Nueve estaba el mundo de Tarsus, un planeta tan fuertemente defendido que jamás había visto una flota enemiga en órbita. Su verdadera capital, su verdadero orgullo. Si queríamos acabar con el Consejo de una vez por todas, entonces teníamos que tomar Tarsus, teníamos que mostrarle a la galaxia que no habría más misericordia. La flota se reunió, venganza, desafío, ira, cenizas, furia, olvido y una docena más de acorazados, forjados con sangre, rabia y genialidad. A su alrededor, un enjambre de naves de guerra recuperadas y ensambladas, tripuladas por sobrevivientes, por guerreros, por humanos que ya no tenían nada que perder. No transmitimos advertencias, no ofrecimos rendición. Simplemente fijamos el rumbo. Y mientras navegábamos hacia la oscuridad, nuestros motores ardían como estrellas furiosas, y cada nave llevaba el mismo mensaje grabado en su casco: la Tierra recuerda. Tarsus nos esperaba y, con él, nuestra última redención. La marcha final hacia Tarsus no fue silenciosa. En cada nave humana, desde los imponentes acorazados hasta las maltrechas fragatas, aún marcadas por viejas cicatrices de batalla, la música retumbaba por los pasillos, viejas canciones de la tierra, gritos de guerra de docenas de culturas, unidos en un rugiente coro de desafío. Algunos cantaban, otros rezaban, otros simplemente se sentaban en silencio, todos afilando cuchillas o revisando armas por última vez, porque todos entendían que esto no era solo otra batalla, era el final de una guerra que llevaba siglos gestándose. Tarsus se alzaba ante nosotros, una joya envuelta en armaduras. Plataformas de defensa masivas orbitaban en formaciones apretadas, erizadas de cañones de riel, cañones de plasma y generadores de escudo. Naves esbeltas del Consejo brillaban bajo la luz de sus soles gemelos. Campos minados automáticos flotaban en gruesos cinturones, bloqueando cada posible vector de aproximación. Si la Tierra hubiera intentado asaltar Tarsus al principio de la guerra, habríamos sido aplastados en minutos. Pero esto no era el principio. Ya no éramos los restos rotos y desesperados, éramos la muerte, afilada hasta convertirse en una hoja perfecta. Nuestro ataque no comenzó con un asalto frontal, sino con lo inesperado. En las semanas previas a la aproximación final, equipos de infiltración humana se deslizaron dentro de las capas exteriores de la red de defensa de Tarsus. Algunos fueron desplegados desde naves furtivas, otros se disfrazaron de equipos de mantenimiento del Consejo o traficantes de esclavos. Lenta, metódicamente, infectaron los sistemas inmaculados del Consejo con virus de nuestra propia creación, no biológicos esta vez, sino digitales. Y cuando llegamos, cuando los primeros acorazados humanos entraron en el rango de los sensores, el virus se activó. El caos estalló. Las plataformas de defensa giraron sus armas hacia adentro, confundiendo las naves del Consejo con enemigos. Las redes de escudos parpadearon y colapsaron. Las formaciones de patrulla se rompieron en confusión. Las comunicaciones se vieron sepultadas bajo una avalancha de señales falsas. La mitad de la flota de Tarsus ni siquiera se dio cuenta de que estaban bajo ataque hasta que los haces de plasma comenzaron a desgarrar sus cascos. Olvido lideró la primera oleada, su proa cortando los restos como una hoja. Proyectiles cinéticos del tamaño de autobuses impactaban contra las naves lisiadas, convirtiéndolas en escombros fundidos y giratorios. Cápsulas de abordaje fueron lanzadas en gruesas andanadas, impactando contra los cascos de las estaciones y liberando escuadrones de marines humanos, brutales, implacables, armados con armas diseñadas para la masacre en combates cerrados. Tarsus contraatacó, por supuesto, los almirantes del Consejo no eran tontos. Incluso lisiadas, sus flotas eran monstruosas, y por cada nave que destruíamos, perdíamos 2 o 3 de las nuestras.
Algunos acorazados cayeron envueltos en llamas, rodeados y sobrepasados. Vi a cenizas, el acorazado que había destrozado a la 12ª Fuerza Expedicionaria, recibir un impacto directo en su reactor y explotar en una onda expansiva tan brillante que cegó los sensores de la mitad de nuestra flota. No aminoramos la marcha, no podíamos. La nave insignia del Consejo, el Orgullo de Tarsus, intentó organizar una defensa cerca del Ecuador, donde la red de escudos había sido parcheada a último momento. Era una nave hermosa, elegante, de curvas suaves, revestida en capas de plata y oro, un testamento a todo lo que el Consejo creía ser. Venganza la enfrentó de frente. No hubo discursos, no hubo negociaciones, solo dos titanes de guerra desgarrándose con una ferocidad que hacía temblar las estrellas. Observamos desde cada nave, desde cada puente maltrecho, cuando Venganza embistió a toda velocidad contra el Orgullo de Tarsus, atravesando su blindaje, destripándola de proa a popa. Las explosiones recorrieron su casco, cascada tras cascada. Cápsulas de escape salieron disparadas a ciegas hacia el espacio, algunas desintegrándose por los escombros antes siquiera de despejar los restos. Y cuando Venganza emergió libre, marcada por las cicatrices, ardiendo, pero aún viva, un rugido de júbilo recorrió la flota, sacudiendo a todos por igual. El cielo sobre Tarsus cayó en silencio. Pero no habíamos terminado. Las naves de desembarco se lanzaron hacia la superficie del planeta. Botas humanas pisaron el suelo de ciudades que jamás habían conocido la invasión. En los grandes palacios del Consejo, los senadores nobles que habían gobernado la galaxia se acurrucaban detrás de sus guardias, rezando porque aún existiera misericordia en un mundo que solo les había enseñado crueldad. No la había. No habíamos ido a negociar términos, no habíamos ido a firmar tratados. Habíamos ido a acabar con ellos de una vez por todas. El suelo de Tarsus jamás había sentido el paso de botas enemigas. Durante siglos, la sede del poder del Consejo se mantuvo intocable, sus torres de mármol y cúpulas doradas, símbolos de su dominio sobre las estrellas. Incluso en sus guerras más oscuras, ningún invasor había llegado jamás a su mundo natal. Era impensable, hasta ahora. Las naves de desembarco llegaron como una tormenta, siluetas negras atravesando la atmósfera, esquivando lo poco que quedaba de la resistencia antiaérea. No descendimos en formaciones militares perfectas, como las que los ejércitos del Consejo habían entrenado para enfrentar. Llegamos en oleadas caóticas, furiosas, golpeando cada distrito, cada fortaleza, cada asiento de poder, todo al mismo tiempo. Y las fuerzas de seguridad élite del Consejo, vestidas con sus relucientes armaduras, armadas con rifles de precisión, fueron completamente sobrepasadas. La primera ciudad que tomamos fue Salari Prime, una metrópolis deslumbrante de torres de marfil y jardines suspendidos, hogar de algunas de las familias más ricas de la galaxia. Nuestras cápsulas de aterrizaje atravesaron sus pasarelas cristalinas, sus jardines en las azoteas, sus opulentas mansiones. Soldados en armaduras desiguales, algunos llevando las viejas banderas de naciones olvidadas de la tierra, otros cubiertos apenas con harapos, recorrieron las calles con brutal eficiencia. Los guardias del Consejo pelearon con valentía, pero eran demasiado lentos, demasiado cautelosos, acostumbrados a enfrentar enemigos que les temían. Nosotros no temíamos. Los cazamos por sus mansiones y palacios, por calles pavimentadas con oro, por catedrales construidas para glorificar su supuesto gobierno benevolente. Luchamos con precisión salvaje, empujándolos hacia atrás, calle por calle, edificio por edificio. Y cuando el humo se despejó, las banderas de la tierra, cosidas a mano, hechas de telas recuperadas y lienzos manchados de sangre, ondeaban desde cada torre. En la plaza principal de Salari Prime, intentaron una última resistencia. 1000 guardias del Consejo se agruparon alrededor del Salón del Senado, el corazón de su gobierno. Sus líderes, los antiguos y decrépitos señores de los 9, observaban desde las escalinatas de mármol mientras sus soldados formaban murallas de escudos, preparándose para resistir. La carga humana no lo salvó. El asalto fue implacable, nuestros lanzallamas de plasma desgarraron sus filas, nuestros cañones de riel abrieron agujeros en sus líneas blindadas. Los gritos y los disparos resonaron contra las piedras ancestrales durante horas. Y cuando todo terminó, cuando el último soldado del Consejo yacía roto en la plaza ensangrentada, volteamos nuestra mirada hacia el propio Salón del Senado.
Los señores de los 9 intentaron parlamentar. Enviaron emisarios bajo banderas blancas, desesperados y temblorosos, ofreciendo promesas de paz, de reparaciones, de autonomía. Suplicaron que negociáramos, que fuéramos razonables, que mostráramos la misericordia que define a los pueblos civilizados. Pero no habíamos venido por misericordia. Habíamos venido por justicia. Y la justicia para la tierra no tenía lugar para tratados. Los señores fueron arrancados de sus tronos, despojados de sus túnicas y desfilados ante los sobrevivientes de la humanidad, soldados cuyas casas habían sido quemadas, cuyas familias habían sido arrebatadas, cuyas memorias estaban marcadas con las cicatrices de la crueldad del Consejo. No hubo discursos, no se pronunciaron veredictos. Uno por uno, fueron ejecutados en la plaza donde alguna vez decretaron nuestro sufrimiento. La galaxia observó todo, nos aseguramos de ello. Cada línea de comunicación que sobrevivía en el Consejo, cada red de transmisión, cada relé de largo alcance, fue hackeado. Miles de millones en miles de mundos vieron cómo los supuestos dioses de la galaxia eran derribados por la especie que habían intentado borrar. El mensaje era claro, la Tierra recuerda. Después de las ejecuciones, no nos quedamos mucho tiempo. No éramos conquistadores buscando sentarse en los mismos tronos que el Consejo había mancillado. No estábamos allí para gobernar Tarsus, no teníamos interés en construir un nuevo imperio sobre los huesos del antiguo. Vinimos a quemar la podredumbre, y una vez que la podredumbre se extinguió, dejamos las cenizas al cuidado de las estrellas. Mientras nos retirábamos, los incendios ardían por las ciudades del Consejo, las estatuas caían, las bóvedas eran abiertas, bóvedas llenas de los tesoros de 1000 mundos esclavizados. Algunos los recuperamos, otros los destruimos, otros los dejamos para que otros los reclamaran, porque sabíamos que la galaxia había cambiado para siempre. Tarsus fue el golpe final, pero no se trataba solo de venganza, se trataba de memoria. La humanidad jamás volvería a ser olvidada. Ya no éramos la nota al pie de la historia galáctica, y ya no éramos la especie rota y silenciosa que temblaba en las sombras. Habíamos tallado nuestro lugar en sangre y acero, y nadie se atrevería a borrarnos ahora. El Consejo estaba muerto, su imperio hecho añicos, y la humanidad, magullada y marcada por cicatrices, permanecía en pie, sola, bajo estrellas alienígenas, finalmente libre. En las semanas que siguieron a la caída de Tarsus, la galaxia contuvo el aliento. El poderoso Consejo de los 9, los gobernantes de 1000 sistemas, los árbitros de la ley, los arquitectos de siglos de opresión, ya no existían. Sus palacios yacían en ruinas, sus flotas, que alguna vez fueron el orgullo de las estrellas, flotaban como restos destrozados. Sus estandartes, antes temidos en toda la galaxia, eran pisoteados y olvidados. Y en el corazón de todo eso, se erguía la humanidad. Ensangrentada, magullada, pero indómita. No reclamamos nuevos territorios de inmediato, no nos apresuramos a construir un nuevo imperio sobre los restos del antiguo. No era por eso que habíamos luchado. No habíamos derramado sangre en un centenar de mundos solo para convertirnos en otro consejo, en otra tiranía de diferente color. Luchamos por la libertad, pero entendimos, incluso en nuestra victoria, que la libertad era algo frágil. Las especies sobrevivientes del Consejo, las que no lucharon contra nosotros, las que se rindieron o permanecieron al margen durante la guerra, se acercaron con cautela. Emisarios traidores, aspirantes a diplomáticos, inundaron el espacio ocupado por los humanos, ofreciendo tratados, alianzas, disculpas. Algunos eran sinceros, la mayoría aterrados. Todos querían lo mismo, tranquilidad. Querían que la humanidad les asegurara que la tormenta había pasado, que los monstruos que habían destruido el Consejo de los 9 ahora estaban satisfechos, que no volcaríamos nuestra ira sobre ellos. No les dimos tales garantías. En cambio, hicimos algo mucho más aterrorizador, dijimos la verdad. En un mensaje transmitido por cada canal conocido, en cada frecuencia, en cada idioma, la humanidad habló con una sola voz. No fue un discurso lleno de promesas floridas o astucias políticas. Fue simple, honesto, brutal, no somos conquistadores. No somos gobernantes. No estamos interesados en reconstruir la galaxia que ustedes conocieron. Pero recordamos. Recordamos las cadenas, recordamos los látigos, recordamos los campos,
recordamos los gritos silenciados bajo soles alienígenas. Y recordamos quién ayudó y quién observó. Si levantan un nuevo consejo, un nuevo imperio construido sobre la crueldad, sobre la esclavitud, sobre las espaldas rotas de los débiles, volveremos y lo quemaremos todo otra vez. Esta es nuestra única advertencia. El mensaje no terminó con una declaración de liderazgo, ni con una promesa de paz. Terminó con un montaje de los mundos caídos del Consejo, imágenes de palacios en llamas, flotas destrozadas, estatuas desmoronándose en polvo. Era un recordatorio, una promesa escrita en el lenguaje del fuego. La galaxia escuchó, y por primera vez en generaciones, comprendió la humildad. A lo largo de los antiguos territorios del Consejo, los viejos sistemas colapsaron. Algunos planetas declararon su independencia, construyendo nuevos gobiernos, libres de sus antiguas cadenas. Otros cayeron en el caos, luchando por sobrevivir sin el puño de hierro de sus antiguos amos. Las rutas comerciales se desplazaron, las alianzas se desmoronaron, los ejércitos se amotinaron. Nuevos poderes surgieron, algunos esperanzadores y otros más oscuros que cualquier cosa anterior. Y en medio de todo eso, la humanidad observaba. No nos apresuramos a intervenir, no nos sentamos en juicio. Habíamos peleado nuestra guerra, ahora la galaxia tendría que luchar sus propias batallas. En la Tierra, comenzaron las primeras celebraciones reales en la memoria viva. Las ciudades se alzaron entre las cenizas, no como las estructuras estériles al estilo del Consejo, sino como lugares vibrantes, llenos de risas, discusiones, música y vida. Se erigieron estatuas, pero no para gobernantes, sino para los millones sin nombre que lucharon y murieron por el derecho a existir. Cada año, el aniversario de la caída de Tarsus se recordaba, no con desfiles de soldados, sino con silencio, un momento para recordar lo que se había perdido y lo que se había ganado. Los acorazados venganza, ira, desafío y los demás no fueron retirados, fueron reparados, mejorados y mantenidos listos. No porque la humanidad buscara nuevas guerras, sino porque conocíamos la verdad mejor que nadie: la paz nunca es permanente. La libertad nunca es gratuita. En algún lugar del vacío, siempre habría otro tirano esperando alzarse, otro imperio creyendo que podía tratar la vida sintiente como propiedad, otro poder lo suficientemente arrogante como para olvidar las lecciones escritas en los cielos ardientes de Tarsus. Y cuando ese día llegara, la humanidad estaría lista, no como conquistadores, no como gobernantes, sino como la espada esperando en la oscuridad. Y grabada en el casco de cada acorazado, profundamente tallada en sus huesos blindados, permanecía la simple frase que la galaxia nunca volvería a atreverse a ignorar: la Tierra recuerda. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.